Estamos de regreso con todos ustedes en este resumen semanal. Vámonos ahora hasta San Lázaro. Como parte del acuerdo aprobado sobre el calendario y formato de las comparecencias de los funcionarios de la Administración Pública Federal, en el marco del análisis del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados Eviel Pérez Magaña, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien rindió protesta de decir verdad. Vamos a ver los detalles. ¿Protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados a la que se comparece con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del sexto informe de gobierno y enriquecer el diálogo entre poderes legislativo y ejecutivo? Sí, protesto. En su exposición inicial, el secretario de Desarrollo Social resaltó los resultados de la política y de la ampliación de programas implementados por la dependencia a su cargo. El México de hoy es mejor que el de hace 6 años. No lo dice el Cedesol, lo dice el organismo autónomo encargado de medir la pobreza en nuestro país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. De acuerdo con datos de este Consejo, entre 2012 y 2016, 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema. Bueno, también se refirió a los programas para atender jefas de familia, así como el otorgamiento de becas educativas a niños y jóvenes como estrategia para abatir conductas delictivas. Hoy, 6.8 millones de jefas de hogar mexicanas cuentan ya con su póliza y más de 60,000 jóvenes, pequeños y jóvenes podrán seguir estudiando y estarán menos expuestos a entornos sociales que propician conductas delictivas. Bueno, ya en el apartado de pregunta, respuesta y comentario participó el diputado Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde, quien destacó que el uso eficaz y transparente de los recursos públicos es una obligación política y moral de todo gobierno. ¿Qué quiere decir la estafa maestra? Es la contratación de servicios a universidades en adjudicación directa, que a su vez subcontratan para que empresas fantasmas simulen realizar estos servicios por los cuales las universidades reciben recursos públicos. Este es uno de los hechos de corrupción que ha generado mayor desaprobación. La Cedesol ha colaborado con las autoridades competentes y ellas determinarán lo conducente de acuerdo a los resultados de sus investigaciones que pudieran estar realizando. La aplicación del artículo, y con lo que corresponde a su pregunta, señor diputado, en cuanto a las universidades, la aplicación del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, si bien es lícita, he dado instrucciones y se ha reducido al mínimo y además se han instrumentado diversas medidas de control interno para supervisar la puntual observancia de este precepto. Hay que dejar claro y entendemos que no son todos los servidores públicos de esa secretaría a los que se les debe de cuestionar la honradez, y por ello esperemos que se pueda sancionar a los responsables de estos hechos de corrupción si es que así existen. El grupo parlamentario del PRD cuestionó sobre las acciones a favor de la igualdad de género que se implementa en la Cedesol. La diputada María Guadalupe Almaguer también habló de la vigilancia de las políticas implementadas que cuentan con un componente de igualdad de género. ¿Cuáles han sido los avances en su dependencia en favor de la igualdad de género? Internamente, ¿cuántos funcionarios han sido acusados y o procesados por delitos o faltas de naturaleza sexual? ¿Cuántas denuncias por actos de discriminación y violencia de género? No tenemos funcionarios procesados por delitos o faltas de naturaleza sexual ni denuncias por violencia de género, al menos en esta administración. En lo que respecta a las acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría realiza siguientes acciones, daré cuenta de algunas de ellas. 4 de cada 10 mujeres son apoyadas por la Cedesol.
en el país. Yo recuerdo claramente que quien es hoy es nuestro compañero diputado Miranda, defenestró, no quiero repetir las palabras, cuando justamente ocupaba su lugar, también en una comparecencia, porque no le gustaron las expresiones de la diputada. Yo misma fui a la Secretaría a manifestarme en contra del secretario misógino, que hoy, por cierto, está aquí con nosotros y que acaba de dar un traspié enormísimo en esta tribuna. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano recordó que, de acuerdo con datos de Coneval, en 2012 más de 50 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza. Habló de los programas de desarrollo social que tienen como objetivo dotar de herramientas necesarias que permitan salir de esta situación. Tiene la dependencia a su cargo identificado cuántos de estos programas operan con reglas de operación, cuántos de ellos son transparentes y cuentan con padrones de beneficiarios, cuántos de ellos cuentan con evaluación de impacto. Para ser más puntual, ¿cuántos programas federales se duplican con los programas estatales y municipales? El último inventario, que identifica casi a 6.500 programas sociales, de ellos son 150 son federales. Sería un reto ponerme a detallar, y la verdad que caería yo en una irresponsabilidad exponer más allá de lo que tengo conocimiento. En 2015 eran 233 programas, pero se redujeron a partir de la reorganización programática implementada de esta administración. Me permito únicamente recordar que la verdadera riqueza de México está en su gente, y por ello es fundamental contar con políticas de desarrollo social eficaces y eficientes, hacer más utilizando lo menos posible sin que ello se traduzca en irresponsabilidad, en un manejo honesto, transparente y adecuado de los recursos públicos. El diputado del Partido del Trabajo, Ángel Benjamín Robles Montoya, afirmó que será complicado volver a encender el motor de la política social en México. Señaló que este rubro en la actual administración está marcado por actos de corrupción. Es prácticamente un hecho público por la información disponible y las investigaciones de medios de comunicación que se han efectuado, que en efecto la corrupción al interior de su dependencia ha sido lacerante. ¿Está usted dispuesto a denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron sin que medie presión o acuerdos de por medio que limiten su actuación libre y en conciencia sobre estos hechos? ¿Ha recibido usted presiones de algún tipo y del más alto nivel para ocultar la corrupción que es pública y notoria? No he recibido una sola presión de nadie. Formé parte de este equipo para poder implementar cuando el órgano interno de control mediante investigaciones detectó irregularidades, sí, en el tema de adultos mayores, y me tocó a mí, junto con otros compañeros, lógicamente con el abogado general, la implementación de más de 500 denuncias penales contra funcionarios que se vieron involucrados en los hechos. Hablo, por ejemplo, compañeras, compañeros, del presupuesto de 555 millones de pesos que en el año 2013 se tuvieron dispuestos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, para difundir la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, y que según la Auditoría Superior de la Federación, solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la diputada Nancy Claudia Recendis Hernández habló sobre la situación de los adultos mayores. Afirmó que es responsabilidad del gobierno reconocerles toda su aportación al país. Enfatizó que es fundamental dotar de autosuficiencia a los adultos mayores y recordó que la Sedesol contó con el apoyo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. ¿Cuáles fueron las acciones y su resultado específico implementadas en el INAPAM para empoderar, dignificar y dotar de autosuficiencia a los adultos mayores? ¿Y cuál es su opinión sobre el documento publicado el día de ayer por el PIB, Banco Internacional de Desarrollo?
En este año el INAPAM ha entregado 512,000 tarjetas que ofrecen trato preferencial y descuentos que generan ahorros de casi 1,500 pesos al año en total. Se han entregado 6.4 millones de tarjetas ya en este sexenio. Han otorgado más de 12,014 servicios médicos. Gracias a los avances de la medicina, necesitamos desde hoy ir pensando en el futuro, poniendo los cimientos de las nuevas instituciones, de las nuevas políticas públicas, de los sistemas de pensiones, de los entornos culturales abiertos e incluyentes que exigiera este sector de la población. El grupo parlamentario del PRI señaló que en 2017 los migrantes enviaron a México más de 28,000 millones de pesos en remesas. La diputada Mariana Rodríguez Mier Terán cuestionó sobre el trabajo de negociación con clubes de connacionales que radican en otros países. Tenemos claro que las remesas representan una gran oportunidad para complementar los presupuestos públicos y enfocados a abatir la pobreza y elevar la calidad de vida en las comunidades expulsoras de mano de obra. La pregunta que le estaría yo formulando, señor secretario, ¿qué más acciones ha emprendido la Secretaría a su digno cargo para apoyar a este grupo de mexicanas y mexicanos, del cual nos sentimos muy orgullosos y que radican en el exterior? Hoy quiero decirles que el programa, sin duda, es un programa emblemático para las comunidades de México en Estados Unidos, que orienta las remesas hacia el desarrollo incluyente de territorios con tradición migratoria. Ya mencioné la inversión, vuelvo a repetir, 2,500 millones de pesos se han invertido, se apoya más de 10,000 proyectos que ellos mismos validan. Y coincidimos que en el tema de la discapacidad debe seguir ocupando un lugar central en la agenda social, porque nadie debe quedarse atrás. Así lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a los que México se sumó con mucho entusiasmo. Dichos objetivos ponen énfasis en el acceso a la educación y el empleo para las personas con discapacidad, así como en la necesidad de garantizar el transporte adaptado y espacios urbanos con opciones de movilidad. Por Acción Nacional, el diputado Javier Azuara Zúñiga señaló que la política social de esta administración mantiene a 53 millones de mexicanos en pobreza. También habló de la corrupción en los programas sociales. En primer lugar, ¿cuáles serían los resultados de la política social de este gobierno si sus programas se hubieran aplicado sin mermas por corrupción? ¿Cuántos millones de pobres tendríamos en total si no se diluyera una parte importante de los apoyos en el manejo irregular de los funcionarios corruptos? El manejo del recurso en efectivo, quiero decirle que la Sedesol tiene bancarizados la gran mayoría de sus pagos. Los temas que me permito ponerle a consideración, temas como Prospera, adultos mayores, que son los programas donde mayormente tenemos manejo de recursos, son bancarizados. Daremos seguimiento a los actos de corrupción en la Secretaría a su cargo, a sus antecesores, y buscaremos que no quede impune el uso de la política social con fines electorales. Por Morena, la diputada Dulce María afirmó que el funcionario no cumplió con su encargo. La legisladora indicó que se presume en el sexto informe los logros en desarrollo social, combate a la pobreza, entre otros temas, pero que no coinciden con la realidad. Dulce María Corina. Hay que decirlo con claridad y firmeza. El gobierno de Peña Nieto no redujo la pobreza, miente y presenta solamente logros simulados. No le dice algo el alto índice de problemas de adicción e inseguridad que tenemos a lo largo del país, en el que están involucrados millones de niños y jóvenes. Que en ningún momento se ha tratado de cambiar la metodología de medición de la pobreza con el objetivo de incidir en los resultados. Según la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval es el organismo
con autonomía técnica que tiene el mandato de definir y calcular la pobreza a partir del ingreso y el acceso a los derechos sociales con información generada por otro organismo autónomo que es el INEGI. La realidad es que este crecimiento del empleo formal dio como resultado trabajos más precarios, sin seguridad social ni estabilidad en el trabajo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones, debido al desmedido outsourcing que se extendió con la mencionada reforma estructural. En los próximos días acudirán funcionarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República en el marco de esta glosa del sexto y último informe del gobierno federal, y aquí le tendremos todos los detalles. Vamos con otros asuntos. A 4 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la Cámara de Diputados destinó el espacio de agenda política para hablar de este tema, que comenzó con el pase de lista de los jóvenes. Exhortamos al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, que instruya a quien corresponda reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, apegado a la verdad y a una comisión de ella, con amplia satisfacción de resultados. Lo que hoy debe ocuparnos es la colaboración para poner fin a esclarecer los hechos acontecidos en aquel septiembre de 2014. Ante dicha realidad, tenemos que impulsar transformaciones que permitan aclarar este y cualquier otro caso, pero sobre todo tenemos que dirigir todos los esfuerzos hacia el diseño de más y mejores políticas que garanticen la seguridad de las y los mexicanos. No seamos inocentes. Esa noche, todas las advertencias que nos indicaban que tendríamos un narcoestado se cumplieron de la peor manera, truncando la vida de 9 muchachos en el sitio de los enfrentamientos y 43 más desaparecidos, con la colaboración de agentes policiales y la connivencia de las autoridades municipales, estatales y federales. El crimen de Ayotzinapa sí es un crimen de Estado, porque las instituciones de procuración y justicia han sido incapaces de esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos y a las autoridades cómplices por omisión de tan lamentables hechos. Sí es un crimen de Estado en tanto las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos no conozcan la verdad y no reciban justicia. No ha habido ni la mínima solidaridad con los padres y las madres de las normalistas. El país está bañado en sangre. Somos el segundo país de periodistas asesinados del mundo, más de 200,000 desaparecidos, matanzas a lo largo y ancho de la nación, pero el crimen de Ayotzinapa señalará por siempre a un asesino monstruoso que se llama Enrique Peña Nieto. Él es el responsable central. A 4 años y sustentados en las investigaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demuestra la farsa y demuestra la falsa historia que nos quisieron hacer creer a toda la nación acerca del atroz crimen que sucedió ese 26 de septiembre con los normalistas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes, pues la PGR jamás hiló una versión verídica. Por supuesto, compartimos el deseo de que aparezcan con vida los 43 estudiantes. A los padres de familia les reiteramos nuestra solidaridad. No podemos negar que la investigación del caso Iguala constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano. Se abrieron las puertas de la investigación a la sociedad mexicana y se han utilizado todos los medios posibles para esclarecer la desaparición. Es evidente que el gobierno mexicano no ha actuado en la línea de resolver el caso, sino simplemente se ha dedicado a administrarlo bajo la perspectiva de que el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble de los hechos disminuirá la indignación social.
Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más en este resumen semanal. Proponen crear Comisión de la Verdad para investigar la última década de violaciones a los derechos humanos en México. Todos los detalles se los platicamos al volver.